Mi padre introdujo su bastón grande en mí mientras mamá no estaba en casa. Relato de infidelidad. Mientras estábamos descansando en el sofá una tarde, me miró con seriedad en el rostro. Mohamed me dijo que necesitábamos discutir un asunto de relevancia. Su tono tranquilo pero decidido. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Ocupó la segunda posición en acertar todas las respuestas? ¿Cuál es la naturaleza de este objeto? Padre. Decidió inhalar profundamente. La belleza de su mirada. Quisiera confirmar que estamos en total entendimiento acerca del significado de todo esto. No es algo común. La mayoría de progenitores y sus hijas no suelen entablar diálogos o relaciones de este tipo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, experimentando una sensación de tristeza profunda en mi interior. Entiendo la situación. ¿Estás indicando que deseas detenerte? Antes de adentrarnos en el meollo de esta narración, me gustaría detenernos un instante para animarte a suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. El respaldo que nos brindas es invaluable y alimenta nuestra dedicación por compartir estas narrativas personales. Si el material que ofrecemos te resulta interesante, te animamos a compartir tus impresiones en la sección de comentarios. Cada vez que nos relacionamos, contribuimos a fortalecer la unión de nuestra comunidad. Estoy enormemente agradecido por eso. Permanece hasta el desenlace para sumergirte por completo en los sentimientos de los personajes y en el inesperado giro de la trama. El reposo invernal se había instalado en nuestra casa, trayendo consigo una inestabilidad sorpresiva. David, mi padre, había vuelto de un breve viaje para ver a su hermano, solo para tener que despedirse de nuevo casi de inmediato para reunirse con un antiguo conocido, que resulta ser mi madre. Mientras tanto, me encontraba nuevamente en un largo viaje de trabajo, lo que me dejaba solo en casa como un joven estudiante de 18 años, disfrutando de la inesperada tranquilidad de nuestro amplio hogar. Con mi hogar a mi disposición, experimenté por primera vez una sensación de eternidad, teniendo en mente un plan muy concreto sobre cómo disfrutar de mi inesperada libertad. Cuando el automóvil de mi padre dobló la esquina, con nerviosismo cerré la puerta principal y tomé mis prendas ajustadas, decidiendo usar mis pijamas preferidos para estar más cómodo. El día se presentó ante mí como una oportunidad tentadora, así que opté por disfrutar de un merecido momento de descanso. Con el portátil en la mano, disfrutando de un refresco de soda a mi alcance, tomé asiento en el sofá de la habitación, preparado para sumergirme en el mundo del entretenimiento en línea. Gracias a mis auriculares, pude aislarme del entorno y sumergirme por completo en mis entretenimientos favoritos, visitando páginas web con contenido claramente dirigido a un público adulto. Mientras navegaba por vídeos y exploraba diferentes rincones de la web, sentía que el tiempo se desvanecía, sumergido en mi propio universo de intimidad y entretenimiento. Me desorienté por completo con el tráfico y mi entorno. Imaginaba que mi padre estaría afuera con su amigo por mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento, una ola de miedo me invadió por completo. Mediante los sonidos que emitían mis auriculares, grabé pausadamente las palabras de mi padre, cargadas de recelo y con una intensidad enigmática que me resultaba incomprensible. Mohamed, ¿en qué demonios estás pensando que estás realizando? Sentí como mi sangre descendía abruptamente. Su presencia llegó sin ser percibida por mí. El ambiente en la entrada era gélido. Sin decir más, se giró y se marchó, el sonido de la puerta cerrándose resonando en el silencio. Tomé asiento en ese lugar, completamente inmovilizada por la vergüenza, intentando asimilar lo sucedido en mi mente. Una ola de vergüenza me invadió, dejándome sin aliento e indeciso sobre mi respuesta. Al final, con un gran coraje en el pecho, me obligué a ponerme de pie y buscarlo. Se encontraba en la habitación, con su rostro pálido y sereno, sus ojos reflejando una combinación de desconfianza y una emoción vinculada al sufrimiento. Papá, pido 1000 perdones por lo sucedido. Gavante, un grito escapó de mi garganta. No escuché tu llegada. No volverá a ocurrir. Puedes confiar en mí. Permaneció en silencio durante un instante, para luego dejar escapar sollozos intensos. Mohamed finalmente pidió a solas que tuviera más precaución, evitando mi mirada al dirigirse hacia la cocina. El resto de la noche resultó ser extremadamente monótono. Apenas intercambiamos palabras, cada uno de nosotros volviendo a nuestros propios rincones en casa. El único ruido que rompía el silencio era el sonido de la vajilla y el tintineo del reloj. Tras una cena incómoda, me disculpé rápidamente y busqué escapar de la atmósfera opresiva, anhelando refugiarme en la tranquilidad de mi habitación. Sin embargo, las costumbres arraigadas son difíciles de cambiar.
Aunque la situación anterior con la embarazada me afectó, volví a mi rutina diaria, manteniendo la puerta entreabierta para escuchar cuando papá terminara de limpiar. Me pareció que actuaba con reserva, algo inquieta. No me percaté de que mi padre, influenciado por una variedad de sentimientos complicados, tenía sus propias ideas. Encendió el extractor de la cocina al máximo, aprovechando el ruido del agua para ocultar sus pasos mientras se dirigía hacia mi cuarto. Mientras estaba sumergida en mis propios pensamientos, una voz inesperada me sacó de mi concentración: Mohamed, tranquila. Mi padre me aconsejó que no le diera muchas vueltas al asunto. Estaba a punto de salir de mi propia piel, con las manos temblorosas mientras intentaba abrochar los botones de mi monitor de computadora. La llegada sorpresiva y serena me desestabilizó por completo. Alejándome de la habitación, vi cómo echaba un vistazo fugaz a la pantalla antes de dirigirse hacia mí. Me gustaría pedir disculpas por lo sucedido anteriormente. Con duda, su voz se aproximaba lentamente. Fue un error levantar la voz. Excedí los límites. Observé mi reflejo dudando sobre la forma de reaccionar. Padre, lamento profundamente esta situación. Exclamé. Alcé la mano para interrumpirme. Expresó: no, escucha, es común sentir curiosidad a tu edad. Su voz se mantenía constante aunque distorsionada, como si estuviera esforzándose por articular las palabras. Eres una persona joven, y lo comprendo. En estado de gestación, pero decidí ser sincera y lancé un grito. No imaginé que regresarías tan rápidamente. No volverá a ocurrir. Puedes confiar en mí. Durante un instante su mirada se posó en mí como si buscara comprender algo más allá. Quisiera saber con qué frecuencia ocurre esto, inquirió. Ahora muestra más curiosidad que autoridad en su tono. Siento un escalofrío de incertidumbre al intentar encontrar la respuesta adecuada. Después de detenerme un momento, lancé un grito. Oye. Imagino que sí, una cantidad considerable. A diario, exclamó mientras se pasaba la mano por el pelo. Mohamed, no estás cometiendo ninguna falta, pero no puedo garantizarte privacidad diariamente solo por esto. Deberás descubrir la forma de gestionar las situaciones cuando las dos estemos en el hogar. Me sentí atemorizado por la charla. Me sentía confundido ante la nueva forma de trabajar. La sensación era de haber traspasado un límite imperceptible, adentrándonos en un mundo surrealista donde la oscuridad y los esfuerzos por comprender chocaron. Algunos días más tarde, durante la cena, me sorprendió nuevamente. Así que, ¿has sido precavido hoy? Estuve a punto de colisionar con mi almuerzo. ¿De veras, papá? Elevó sus manos en actitud defensiva. Amigo, acordamos ser sinceros acerca de este asunto. No hay lugar para el juicio. Exclamé en voz alta, desviando la mirada hacia mi plato, deseando que la charla llegue a su fin. Después de la cena, me fui rápidamente a mi habitación, deseando evitar la incomodidad. Sin embargo, al poco rato, Dan se presentó en la entrada de mi casa. Su personalidad tranquila y relajada resaltando en medio de la atmósfera cargada de tensión. Debemos cambiar nuestra actitud hacia esto, Mohamed, y dejar de considerarlo como algo que está fuera de los límites. Expresó con determinación: vamos a abordar este tema de manera franca. Está bien. Papá, te lo ruego. No pienso que de ninguna manera. Interrumpió, exigiendo atención. Evadirlo simplemente convierte todo en algo monótono. A pesar de su esfuerzo por aliviar la tensión, la situación se tornó aún más surrealista. Tomó asiento y la noche adquirió un giro peculiar e inesperado, mientras intentábamos hallar lo común en medio de un diálogo excepcional. Al día siguiente, al despertar, me sentí como si estuviera inmersa en un sueño. Recordaba constantemente lo que había sucedido el día anterior. ¿Realmente ocurrió todo eso? ¿Es cierto que mi padre trató de abordar un tema tan íntimo de una forma tan poco convencional? A pesar de lo ridículo de la situación, se percibía claramente una tensión palpable en el ambiente. Mientras me encontraba frente a mi ordenador al final de esa jornada, tratando aún de comprender todo lo sucedido, percibí el ruido de mi padre llegando de hacer la compra en el mercado. Los pasos que resonaban en el pasillo me llevaron a dejar de trabajar y fingir que estaba ocupado con una tarea sin importancia. Se aproximó a la habitación donde yo estaba, con una sonrisa fingida en el rostro. Informó de manera despreocupada que la comida estaría lista en breve, como si todo transcurriera con total normalidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, dudando sobre mi reacción. De acuerdo, llegaré en un momento.
Durante el almuerzo reinaba un silencio inesperado y una profunda distancia emocional entre nosotros. Quise romper la quietud y pregunté si tenía noticias de mamá y si tenía alguna noción de cuándo regresaría a casa. Una sombra pasó por su rostro. Ha prolongado su travesía, dio contestación. Con frustración en su tono, su voz se aproximó. Lo observó. Con solo una oración parecía que su conducta, generalmente reservada, se transformaba por completo. Fue entonces cuando me percaté de la gran carga que llevaba. Aunque la nueva dinámica entre nosotros era inusual, persistía una tensión constante, una percepción mutua de que las circunstancias habían sido alteradas. El pasado fin de semana transcurrió con cierta normalidad. Conversamos un poco más de lo común, intercambiando algunas bromas y momentos agradables. Al caer la noche optamos por reunirnos y disfrutar de unos capítulos de la serie Juego de Tronos. Se trató de un modesto intento de recuperar cierta regularidad en nuestro día a día. Tras esa noche en la que la casa se sumió en quietud, me dirigí hacia el dormitorio. La televisión me animó y opté por relajarme viendo una película. Exploré las diferentes alternativas hasta encontrar algo que me resultara familiar y reconfortante. Al cobrar vida nuevamente el escenario, experimenté una extraña sensación de libertad, aunque también una inquieta consciencia de lo sucedido anteriormente. El cuarto. Un lugar donde se disfrutan momentos especiales en familia. En ese momento parecía ser el escenario ideal para algo de mayor complejidad. Casi a medianoche finalmente apagué la televisión y me acosté. Mis pensamientos seguían prisioneros. Los límites de nuestra conexión habían sido puestos a prueba, desafiados de maneras que no lograba entender del todo. Por mucho que intentara guardar todo en lo más profundo de mi memoria, era consciente de que esto marcaba el inicio de un giro inesperado en nuestra relación. Acababa de acomodarme en la cama, buscando entre las opciones de películas. Al emerger de su cuarto, mi padre parecía percibirlo todo de forma incómoda, como si estuviera conectado de alguna manera especial con esas situaciones. Me sorprende que hayas optado por venir a observar aquí esta noche, mencioné, tomando asiento a mi lado sin necesidad de una invitación. Me envolví en un cálido abrazo. Claro, me gustaría variar el entorno. Para la próxima ocasión, sería conveniente que me des una llamada. Le expresé mi agrado por compartir momentos juntos viendo cosas. Mostraba una actitud inesperadamente relajada. ¿Cómo dices? ¿Es algo que sucede con frecuencia? Alcé la pregunta mientras creaba un laberinto. Mostró una sonrisa al decir, en casa, la pasamos mejor cuando estamos juntos. Ante la falta de una respuesta clara, decidí enfocar mi atención en la televisión. Tras un breve instante de silencio, dirigió su mirada hacia la pantalla. ¿Qué opinas? ¿La mencionada actriz? Aunque tuve dudas, al final me di por vencido. Claro que sí, es fantástico. Participó en la película que vimos anoche. ¿Es posible pensar que tiene 47 años? La apariencia es asombrosa. Mi padre, con una sonrisa en el rostro, mencionó que tenías 10 años menos que yo. Sin duda, luce fantástica. Sería conveniente que se esforzara más, incorporé intentando mantener un tono ameno en la charla. Se rindió. ¿Eso es un seguidor? ¿Sería conveniente que asistiera al gimnasio? Era imposible brindar ayuda sin una sonrisa. Quizás me di por vencido solo un poquito. Me sentí aliviado al poder hacer chistes sobre algo tan insignificante luego de las situaciones extrañas de los días anteriores. De pronto mi padre se puso de pie. ¿Hacia dónde te diriges? Lo contacté por teléfono. Un momento, respondió mientras se alejaba por el pasillo. Tengo algo que te pertenece. Olvidé por completo. Al poco rato volvió. ¿Qué es eso? Le dije que pensaba que le sería de utilidad, explicó con una sonrisa fría. No tengo ni idea. Jamás lo había presenciado. Mi padre comentó con una sonrisa que nunca lo había utilizado personalmente al tiempo que desenvolvía el obsequio. En el interior de la caja oscura se encontraba un estuche de auriculares de excelente calidad. Observé con asombro su expresión de satisfacción, reflejada en una sonrisa en su rostro. ¿Te agradan, Mohamed? Vaya, sí que sí. Papá, estos son fabulosos. Gracias. Logré hacerlo, profundamente conmovido por el gesto. Vamos, atrévete a probarlos. Le animó. Los escuché atentamente para evaluar la calidad del sonido.
Lucían increíbles con una nitidez cristalina que te sumergía por completo. Al modificar las dimensiones, experimenté una combinación de sentimientos. Una parte diminuta de mí había aguardado algo adicional, algo más llamativo. Sin embargo, la simplicidad del regalo transmitió un mensaje claro. Resultó conveniente, aunque también tuvo un toque personal. Expresamos gratitud por los instantes que hemos compartido, sin traspasar límites. Al despertar, mi padre se estiró y comentó: «Creo que ya he hecho bastante por hoy. Ha llegado el momento de tomar un merecido descanso. Me encargaré de la limpieza en este lugar». Al llegar a casa, saludé a mi padre con un buenas noches antes de retirarme a mi cuarto. «Hola, Mohamed. Es de noche». Recibí una llamada. Esa noche llegué a la cama más tarde. Observé el firmamento mientras mi mente se llenaba de ideas en movimiento. Resultaba complicado asimilar la rapidez con la que nuestra relación había experimentado cambios en los días recientes. La oscuridad se transformó en algo distinto, un conocimiento peculiar pero reconfortante. Me cuestioné acerca de lo que traerían los días venideros. En el ambiente se percibía un entusiasmo nervioso, surgiendo una interrogante inesperada acerca del rumbo que podría tomar esta nueva dinámica. Sea lo que fuese, era innegable que nuestra generosidad había evolucionado, convirtiéndose en algo más profundo y complejo de lo que habíamos anticipado al amanecer siguiente. Al despertar, experimenté una curiosa combinación de emoción y desconcierto. Los sucesos recientes habían definitivamente cambiado la forma en que me relacionaba con mi padre, generando incertidumbre sobre cómo manejar esta nueva situación. Caminé hacia la cocina y percibí el aroma del café recién hecho. Mi papá ya se encontraba allí, preparando panqueques en el horno. Regresó con una amplia sonrisa, comportándose como si todo estuviera completamente normal. ¿Cómo amanece el día de hoy? ¿Estás buscando a Mohamed? ¿Has tenido un buen despertar? Claro que sí, agradezco tu amabilidad. Susurré para mí mismo, aún experimentando una sensación de sorpresa que persiste entre ambos. Me dirigí hacia los auriculares que estaban sobre la mesa. Estos son realmente fantásticos. Una vez más, les agradezco a ellos. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, mostrando claramente su alegría. Me alegra que hayan sido de su agrado, consideré que podrían ser útiles. Desayunamos en silencio, pero era un silencio agradable, ya que la tensión acumulada en los días previos comenzaba a desaparecer. Después de tomar mi café, mi padre interrumpió el silencio al aclararse la garganta. Mohamed, he estado reflexionando. Quizás sería conveniente establecer algunas pautas sobre la forma en que abordamos las situaciones en el futuro. Sentí como mi rostro se ruborizaba, aunque no pude evitar soltar un grito. Así es, tienes toda la razón. Se puso de pie en la silla con una actitud reflexiva y decidida. En primer lugar, asegurémonos de que esta información se mantenga confidencial entre nosotros. Es innecesario que tu madre esté al tanto de esta situación. ¿Recuerda usted? Contesté recordando cómo me sentía, temeroso de que compartiera mis sentimientos. En segundo lugar, prosiguió, si planeas utilizar la habitación para patinar, por favor déjame una nota. Desearía poder llegar sin previo aviso y causarte otra vez asombro. Expresé mi acuerdo, agradeciendo su enfoque práctico ante lo que había sido una situación sumamente tediosa. Se aproximó brevemente, su tono de voz se hizo presente. Finalmente, si en algún momento prefieres no conversar sobre ningún tema en absoluto, aquí me tienes. No es necesario que te sientas aburrido o incómodo. Su tono sincero me sorprendió cuando lo observé. Agradecimientos, padre. Le tengo estima. La atmósfera entre nosotros se volvió más liviana, como si se hubiera quitado una carga. Aunque no lograba entender por completo la transformación en nuestra relación, era evidente que los dos estábamos buscando una forma de seguir adelante. Me encuentro a tu disposición. Estamos de acuerdo en no emitir juicios, ¿vale? La voz de mi padre resonó con un peso tranquilizador y dejé escapar un grito, experimentando una oleada de gratitud, a pesar de lo monótono de la situación. No se olvidó el esfuerzo que hizo para ser comprensivo y tolerante, sin importar los cambios que realizamos. En los días venideros, experimentaremos un ritmo diferente. Seguí realizando mis rutinas diarias, pero ahora me sentía más tranquila, consciente de que no tenía que esconderme ni experimentar miedo. Cumple lo que promete. Mi padre siempre respetó mi necesidad de independencia, nunca me hizo sentir juzgada por mis costumbres o decisiones.
Esa noche, casi 7 días más tarde, me encontraba en la habitación viendo un documental en la televisión de gran tamaño. Fue una de las formas más efectivas para relajarme. Informaría a mi padre con antelación sobre mi plan de utilizar la televisión, combinando elementos visuales con una explicación detallada para evitar posibles interrupciones. Para mi asombro, en el sofá estaba presente una copa de vino en su mano. ¿Te importaría estar a mi lado? De manera informal, con una sonrisa dirigida a la pantalla, formuló la pregunta. Por supuesto, contesté con la intención de mostrarme despreocupado, aunque en realidad me sentía algo consciente de dedicar mi tiempo de descanso. Nos sentamos en silencio compartiendo un momento agradable, mientras la voz envolvente del narrador llenaba la habitación, como imágenes respiratorias de la Serengeti se proyectaban en la pantalla. Desde lo más profundo de mi ser, pude percibir las respuestas, un grito de asombro, un tono de voz especialmente intenso y un inquietante ritmo en sus palabras. ¿Verdad que es sorprendente? Mientras se desplazaba hacia el león, expresó con una sonrisa en la sabana, observa eso. Me sentí halagado por su sonrisa tan encantadora y su evidente interés. Realmente es algo sorprendente. Resulta asombroso cómo colaboran cuando salen a cazar. Reflexionó y preguntó, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto? La belleza conlleva riesgos. Me detuve ante la pregunta, tomándome un momento para reflexionar. Acepté que era una combinación de ambas cosas. Existe algo fascinante en la sensación de todo parecer auténtico y extraordinario, sin adornos, sin pretensiones, simplemente la vida ocurriendo en su estado más genuino. Es un buen modo de ponerlo, dijo, tomando otro sopo de su vino. Corries también es un bonito recuerdo. A veces nos volvimos tan atrapados en nuestras propias cabezas que nos olvidamos de simplemente experimentar las cosas como son. El diálogo fluyó de manera espontánea, lo cual contrastó notablemente con la tensión experimentada la semana anterior. Después de varios días, experimenté una sensación de conexión más profunda, donde compartíamos pensamientos y puntos de vista sin críticas ni incomodidades. A medida que avanzaba el documental, me sentí cada vez más tranquila, agradeciendo este inesperado instante de conexión. Cualquier reto que enfrentamos la semana pasada pareció marcar el inicio de nuestro avance conjunto hacia adelante. Dudé sin tener claridad sobre mi respuesta. Considero que su seguridad y su forma de expresarse son aspectos que me atraen, seleccionando mis términos con atención. Sonrió mi padre mientras disfrutaba de su copa de vino. Tengo la capacidad de observar eso. Comprendo, en el pasado también tenía plena confianza en mi forma de vestir. Observé mi reflejo en el espejo, impresionado por su inocencia. Le dije a mi papá que aún lucía estupendo, aunque me sentía un tanto aburrido aplaudiéndolo en esta situación. Mostró una sonrisa de satisfacción evidente al escuchar la palabra. Agradezco tus palabras, Mohamed, es amable de tu parte expresarlo. Mientras el vídeo seguía reproduciéndose, me di cuenta de que mi atención se dispersaba cada vez más, no tanto por lo que mostraba la pantalla, sino por la extraña sensación de conexión que experimentábamos. La reciente forma en que interactuábamos resultaba incómoda y extraña para mí, generando cierta inseguridad sobre cómo manejar la situación y provocando mi incomodidad. Mi padre se puso de pie y expresó, «Oye, ten en cuenta que no hay prisa. Si necesitas conversar sobre algo, aquí me tienes». Aunque su voz transmitía calma, la situación parecía sacada de un sueño. Expresé mi agradecimiento en voz baja mientras lo observaba, «Papá». Mostró una sonrisa. Cada persona tiene su forma única de hallar seguridad y tranquilidad. Lo fundamental es evitar experimentar miedo o inseguridad en uno mismo. Incómodamente me acomodé en el sofá, tratando de entender lo que dijo. La vivencia completa, este renovado entendimiento entre nosotros, resultó ser distinto a mis expectativas. Sin embargo, no resultó ser tan molesta como había imaginado. Durante nuestro encuentro, mi padre compartió algunos consejos de forma amigable, mostrando su deseo sincero de ser de ayuda, sin actuar de manera condescendiente. Emitía calma con su voz y su forma de delegar tareas. Él mencionó que no es necesario sentir presión en ninguna situación, ya que tomarse un descanso y reflexionar sobre lo que te brinda felicidad puede ser la mejor decisión para cuidar de uno mismo. Derramé lágrimas mientras absorbía sus expresiones. A pesar de que la situación seguía siendo inusual, no se había presentado ninguna queja sobre el hecho de que su motivación provenía de un sentimiento de preocupación. El final de la noche concluyó de manera inesperadamente alegre, con mi padre contando algunas anécdotas graciosas de su juventud aburrida, lo cual nos hizo reír a los dos. Al acostarme esa noche noté que, por más peculiar que fuera,
nuestra conexión había evolucionado hacia un nivel de sinceridad distinto, un nivel que, a pesar de ser poco convencional, parecía basarse en el respeto y la comprensión mutua. Con un suspiro de tedio me recosté en el sofá, experimentando una agradable sensación de tranquilidad y serenidad tras nuestro ameno diálogo. Recibí un paquete de pañuelos de mi padre, quien tenía una leve sonrisa tranquilizadora en su rostro. ¿Cómo te encuentras ahora?, interrogué con delicadeza. Derramé lágrimas, aún sin querer encontrarme con sus ojos. Claro que sí, agradezco tu amabilidad. Pat recibió el respaldo de espaldas. Me alegra que estés dedicando este momento a explorar nuevas experiencias. ¿Qué te parece si te refrescas un poco mientras empiezo a disfrutar de mi comida? Por supuesto. Susurré para mí mismo mientras dirigía la mirada hacia el cuarto de baño. Me sentía mareado mentalmente. La apertura que estábamos experimentando se percibió como muy liberadora y sumamente desconcertante. ¿De qué manera nuestra relación ha experimentado un cambio tan significativo en tan solo unos meses? ¿Cuál sería nuestro próximo destino? En los meses siguientes, nuestra forma poco común de trabajar siguió progresando. Mi padre empezó a participar más en mi rutina diaria, dándome recomendaciones y, en ocasiones, compartiendo charlas sobre temas que solía mantener en secreto. Su presencia de respaldo, aunque poco común, me brindaba una sensación peculiar de tranquilidad. Mientras descansábamos en el sofá una tarde, me miró con seriedad en el rostro. Expresó Mohamed la necesidad de abordar un asunto de relevancia. Su tono tranquilo pero decidido. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Ocupaba el segundo lugar en acertar todas las respuestas? ¿Cuál es su identidad? Padre mío. Después de inhalar profundamente, contempló con admiración. Quiero confirmar que ambos entendemos completamente la importancia de todo esto. No es algo común. La mayoría de padres y sus hijas no suelen entablar este tipo de diálogos o relaciones. Las lágrimas brotaron mientras experimentaba una sensación de llanto en mi vientre. Entiendo la situación. ¿Estás indicando que deseas detenerte? Para mi asombro, la cabeza se le partió. No, eso no constituye la totalidad. Quiero confirmar que a pesar de que esta situación pueda parecer poco común, no altera nuestra verdadera esencia como individuos. Permanezco como tu padre y siento un profundo amor por ti, mi hija. Es mi forma de estar a tu lado en un momento de incertidumbre en tu vida. Las palabras que me dijo al tranquilizarme me generaron confusión. Comprendo, padre. También siento amor por ti. Tu respaldo es muy valioso para mí. Sin embargo, ¿cuál es la razón de tu conformidad con esta situación? La gran parte de los progenitores no estaría. Tomó un momento para reflexionar antes de responder. Imagino que se debe a la confianza que deposito en ti. Mohamed es el nombre de la persona. Por último, expresó. Y tengo conocimiento de que estás manejando las situaciones a tu manera. Mi deseo es ser una persona en la que puedas depositar tu confianza. Una persona que no critique ni complique las situaciones para ti. La respuesta que recibí me hizo sentir agradecido y con una sensación de claridad poco común. Independientemente de los retos que trajo consigo esta nueva etapa, tenía claro un aspecto. No estaba afrontándolos en solitario. Me doy cuenta de lo complicado y desagradable que pueden resultar estos sentimientos a tu edad. Fue lo que expresó el padre, la firmeza y brillo de su voz. En mi juventud, carecía de orientación como la que tú tienes ahora. Cometí numerosos errores debido a eso. Deseo lo mejor para ti, Mohamed. Deseo que te sientas a gusto con tu propia identidad y que logres comprender quién eres sin experimentar vergüenza ni ocultar nada. La sinceridad que mostró fue muy apreciada. Observé su rostro. Experimento una oleada de agradecimiento. Agradecimiento, padre. Tiene un gran valor para mí. En el sueño, la tranquilidad me envolvió y me abrazó con ternura y fortaleza. Saludos y bienvenido, estimado visitante. ¿Qué te parece si esta noche optamos por algo un poco más suave? Me han comentado sobre un reciente documental sobre la vida silvestre que se encuentra disponible en Netflix. Tras la modificación del ambiente, dejé escapar un grito lleno de satisfacción. Suena ideal. Al sentarnos en la cama para ver el documental, experimenté una gran gratitud hacia mi padre que no pude evitar.
Aunque nuestras últimas charlas tuvieron un enfoque poco convencional, sus intenciones se mostraban de manera evidente. Las acciones que tuvo surgieron de una profunda preocupación y un sincero anhelo por respaldarme de una forma completamente nueva para él. El tiempo transcurrió velozmente y, de repente, estaba a punto de regresar mamá de su viaje laboral. Mi padre y yo nos dimos cuenta de que la conexión especial que teníamos seguramente se vería alterada al regresar. En la víspera de su regreso, mi padre irrumpió vociferando en la entrada de mi cuarto. ¿Sería posible tener una breve conversación, Mohamed? Lancé un grito y aparté el libro que tenía entre manos. Por supuesto. ¿Qué sucede, papá? Tomó asiento en el extremo de mi lecho con un gesto serio pero afable. Mañana es muy probable que tu madre regrese y la situación vuelva a ser como antes. Solo quería comprobar cómo estás y saber tu estado de ánimo en general. Detuve la acción para reflexionar detenidamente sobre la pregunta que me planteaste. En las últimas semanas, se han producido cambios significativos en diversos aspectos. Aunque son desafortunadas, también resultan curiosamente liberadoras. Le comuniqué con calma a mi padre que me encontraba en buen estado. Deseo expresar mi disposición a perdonar la franqueza que hemos tenido, pero comprendo que es necesario que las cosas cambien con el regreso de mamá. Exclamó con un gesto de tranquilidad reflejado en su rostro. Me alegra que lo comprendas, Mohamed. Deseo que tengas conocimiento de lo orgullosa que me siento de ti. En los últimos meses he notado tu desarrollo y tu dedicación. Deseo que nuestras charlas y todo lo que hemos compartido haya sido de utilidad para ti en algún momento. Le confirmé a mi padre que ya estaba hecho. Seguramente no te has percatado de la magnitud de esto. Agradezco tu apoyo incondicional. Al acercarse a mí y depositar un beso en mi cabello, noté que su rostro se relajó, un gesto que no había tenido lugar en mucho tiempo. Recibes una cálida bienvenida, querida. No olvides que aunque esta etapa de nuestra relación evolucione, siempre estaré a tu lado pase lo que pase. Después de su partida, decidí contactarlo por teléfono. Papá. Regresó. ¿Podría comunicarme con Mohamed, por favor? El sentimiento que siento por ti es amor. Yo le comuniqué. Su voz armoniosa provocó una cálida sonrisa en su rostro. Igualmente te quiero, mi amor. Siempre es así. Al día siguiente mi madre volvió y la dinámica en casa experimentó un cambio respecto a como era anteriormente. Sin embargo, definitivamente algo había cambiado entre mi padre y yo. En este momento nos encontramos disfrutando de un gesto generoso e inesperado, una conexión basada en la confianza, la apertura y la comprensión que trascendió los límites de una relación convencional entre padre e hija. Durante los años posteriores, solía pensar con frecuencia en aquella temporada estival. A pesar de que algunos podrían considerarlo poco común, desde mi perspectiva, representó un periodo de gran desarrollo y exploración. La forma poco convencional en que se acercaba me inspiraba confianza y me hacía notar que muchos de mis colegas carecían de ello. Explorando las dinámicas de mis relaciones, mi independencia y mi identidad tanto en la escuela como en otros ámbitos, llevé conmigo las enseñanzas que había recibido. La apertura, la paciencia y el respaldo incondicional que me brindaron me moldearon de maneras que apenas comenzaba a comprender en su totalidad. A pesar de no mencionar explícitamente ese verano en adelante, se convirtió en un capítulo silencioso en nuestra historia en común, un instante que nos unió más y nos dejó enseñanzas valiosas sobre el amor, la confianza y la autoestima. Al volver la vista atrás, me percaté de que lo que quizás hubiese resultado poco común para algunas personas, en nuestro caso, representaba una manifestación sincera del cariño de un padre y la confianza de una hija. Aquella temporada estival trastocó todo, aunque de una forma peculiar, pero en realidad no alteró nada. Ha habido una modificación.